cuántos kilos por hectárea mineralizan durante el ciclo de cultivo. Esto para cereales de invierno me da un factor de que por cada ppm se mineralizan 2,2 kilos de nitrógeno durante el ciclo de cultivo. Fíjense que ahí dice 50 ppm por 2,2. Ese factor varía, obviamente, si es un cultivo de invierno o un cultivo de verano, varía con la fecha de siembra del cultivo de verano, porque ustedes recuerden que la mineralización es principalmente afectada por humedad y temperatura. ¿Ah? Entonces, ¿yo con esto qué hago? Le doy un valor a esa película. Fíjense que ahí me dice que el valor de la película son 110 kilos por hectárea de nitrógeno que se mineralizaría. Le sumo los 40 inicial y tengo el valor de la demanda actual y potencial, de la oferta actual y potencial, perdón, de esos 150 kilos de N por hectárea. Yo anteriormente les mostré que para producir una tonelada con 11% de proteína necesitaba un requerimiento alrededor de 50 a 55 kilos de N por tonelada. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer una estimación del rendimiento de mi testigo. ¿Cuánto me da mi testigo? Esos 150 y el requerimiento por tonelada me da de unas 2,7 toneladas por hectárea. Ahora, yo no quiero producir 2,7 toneladas. Yo lo que quiero producir son 5 toneladas. ¿Tá? Entonces, mi piso son las 2,7, mi techo en ese ambiente en presiembra son 5. Entonces lo que hago es estimar la respuesta. Esa respuesta me da 2,3 toneladas por hectárea. Y yo sé, en función de lo que le comenté, que para producir una tonelada con 11% de proteína necesito aproximadamente 55 kilos de N por tonelada. Por lo tanto, en este caso, mi dosis serían esos 2,3 toneladas por 55, o sea que estamos hablando de una dosis de 126 kilos de N por hectárea. Este es un ejemplo de diagnóstico de nitrógeno integrando no solo la foto, que es lo que generalmente medimos, sino también la película, que refleja un poco la historia del lote, años de agricultura y manejo de suelo, que es ese estimador de NAN. Sobre este modelo de diagnóstico hay que tener algunas cuestiones en cuenta. Lo primero es que es muy importante, es que una cuestión clave es poder tener información sobre el rendimiento de mi testigo. O sea, siempre que yo pueda, lo que tengo que tratar es que en mi lote haya alguna franja sin nitrógeno, con los demás factores manejados en forma normal, pero sin nitrógeno para conocer realmente cuánto rinde ese cultivo en ese ambiente particular y contrastar el rendimiento estimado, este que yo dije acá, yo dije que mi lote a cosecha, mi testigo me va a dar 2,7, con el observado realmente. ¿Para qué? Para validar estos factores de mineralización. ¿Tá? Ese es un factor interesante a considerar. Y lo otro es que el requerimiento, esos 55 kilos de N por tonelada de grano, no son siempre 55, no son constantes los requerimientos. ¿Tá? No es lo mismo producir 5 toneladas de trigo y cebada con 11% de proteína, que si yo quiero producir 6 o 7 toneladas con 11% de proteína, o 5 toneladas con 13% de proteína. Depende cómo sea mi demanda y mi rendimiento objetivo, por ende, o mi proteína objetivo, en definitiva, la demanda en conjunto de N, va a cambiar el requerimiento que yo voy a tener que usar. En promedio, son los valores que nosotros le estamos mostrando acá. ¿Tá? Fíjense que acá no mostré nunca el efecto antecesor. Dijimos, las fuentes de N para el cultivo son la foto, la película y el efecto antecesor. El efecto antecesor en este ejemplo lo consideré neutro para no generar un ruido más. Ahora, veamos en forma general cuál sería el efecto del cultivo antecesor en este modelo de diagnóstico. ¿Cómo juega? En realidad, el cultivo antecesor va a jugar de una u otra forma. ¿Cuáles son las formas que puede jugar? Como ustedes saben, en este gráfico que ustedes les muestran el eje de las Y, la mineralización, y en el eje de las X, el tiempo térmico, o pónganle días de la emergencia, si quieren ponerlo de esa forma, y la línea horizontal verde les marca ahí un punto de mineralización neutra, digamos, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el cultivo antecesor no compite ni aporta nitrógeno para el cultivo que sigue la rotación, en este caso el trigo. ¿Tá? De la línea horizontal verde hacia arriba hay una ganancia, hay un aporte de N. Por ejemplo, un residuo de soja, como ustedes ven en la parte superior del gráfico, ese rastrojo. ¿Tá? Y en la parte inferior, un residuo con una calidad, con una relación carbono-nitrógeno alta, como puede ser un residuo de maíz. Ustedes, como ven, el residuo de soja, que es la línea roja punteada, que van viendo acá, si pueden seguir con mi puntero, ¿tá? Lo que le está indicando es un aporte neto de nitrógeno durante el ciclo de cultivo. ¿Tá?
Yo medí nitrato en presiembra, tengo la estimación del NaN, pero además esto me está diciendo que si tengo un antecesor soja voy a tener un aporte de N, ¿tá? Por la calidad de ese residuo. Esto ustedes lo saben, ustedes lo ven. Abajo, ¿qué pasa con el maíz? Y bueno, el maíz va a tener una competencia. ¿Qué va a pasar? Cuando yo pongo un cultivo con una alta relación carbono-nitrógeno, tengo un exceso de energía, me falta N para el crecimiento microbiano. Entonces los microorganismos compiten con el cultivo por el nitrógeno que está dando vuelta en el sistema. Obviamente que ese tiempo de competencia va a depender de un montón de factores, de la cantidad de residuos, de la calidad, de la temperatura, de la humedad, si lo incorporo, lo dejo en superficie, un montón de factores, pero que afecta, que el efecto está. Este es un caso particular en el cual les muestra que un residuo de maíz, antecesor de trigo, fíjense que inmoviliza hasta prácticamente 2000 grados día. Esto que me está diciendo, durante todo el macollaje del cultivo de trigo de cebada, ese residuo está compitiendo en los microorganismos para descomponerlo, ¿tá? Con el nitrógeno que está en el suelo para la planta. Entonces, obviamente, ese efecto lo tengo que considerar en mi modelo de diagnóstico. Ahora, ¿cómo le ponemos número a esto? Y bueno, no hay mucha información al respecto. Hay algunas estimaciones que se pueden hacer. En promedio, en general lo que se sabe, es que si yo tengo un residuo antecesor soja de un trigo, esa soja va a ser un aporte de 20 kilos de N promedio. O sea que mi dosis, como el cambio de dosis que hice ahí, sería que yo le puedo restar a esos 126 kilos que definimos anteriormente, unos 20 kilos de N. Ahora, si yo tengo un antecesor maíz, voy a tener una competencia, que la debo considerar, que en promedio son 40 kilos más de N, entre 30 y 40 kilos más de N que va a tener que tener mi modelo de diagnóstico. ¿Por qué? Por el efecto de ese cultivo antecesor. ¿Tá? Hoy está bastante de moda hablar del efecto del cultivo de servicio, principalmente pensando en la gruesa. Bueno, no es más ni menos que también ver esto, cómo el rol del cultivo antecesor en la nutrición del cultivo que sigue en la rotación. Y cómo podemos reajustar nuestro modelo de diagnóstico considerando que la otra fuente N para el cultivo, que es la mineralización o no, más lenta o más rápida del residuo del antecesor. Entonces hay que empezar a mirar esto, sobre todo en el cultivo en el cual los barbechos son cada vez más cortos, por lo tanto no damos tiempo a que ese suelo respire y podamos cuantificarlo en la foto, el nivel de nitrógeno que tenemos en el suelo. ¿Tá? Entonces, hasta acá, lo que trataba de mostrarles es, bueno, cómo podemos definir la dosis inicial de nitrógeno en los cultivos, viendo la foto, la película y el efecto antecesor. Definimos esa dosis y se termina el manejo de la nutrición en cereales de invierno. No, en realidad ese es un error, pero lo que pasa es que ahí comienza el manejo de la nutrición en los cereales de invierno. Uno después puede decir, bueno, fracciono, aplico toda la siembra, cómo lo manejo, va a depender de las condiciones de la zona, de la región, de mi estrategia, de mi logística. Pero lo importante, independientemente de la zona, es que ustedes tienen que dejar en esos ambientes, en esos lotes, lo que muestra ahí esa figura en el ángulo inferior izquierdo de su pantalla, que les muestra una franja de nitrógeno, ¿tá? De referencia, nosotros llamamos, una franja en el lote sin limitaciones de N. ¿Para qué? Para ir durante el ciclo de cultivo y monitorear la nutrición con distintas herramientas. Acá yo les muestro solamente lo que es el SPAD, como un sensor o un medidor de clorofila o del color de las hojas, fácilmente para que ustedes lo vean, o el Green Seeker, que es un medidor de refractancia del cultivo. Pero, en definitiva, en mayor o menor medida, lo que están viendo es la integración, sobre todo lo que es Green Seeker, de cobertura y color, y el SPAD más de color. ¿Para qué les digo esto? Hay modelos desarrollados en el cual si uno va en un nudo, en esa etapa de máxima acumulación de materia seca, donde empieza la acumulación de materia seca en cereales de invierno, y de nutrientes, en el cual me permiten ajustar la nutrición del cultivo ya en estadios de inicio de engañazón, o mejor dicho, fines de macollaje. En general, si yo hago una buena nutrición inicial, no voy a tener problemas, no voy a haber deficiencia en ese momento. ¿Puedo ir más tarde? Sí. También hay modelos para los estadios de hoja bandera. ¿Tá? ¿Para qué? Para predecir la proteína que va a tener ese grano. Entonces yo podría ir en hoja bandera, medir en mi lote, medir en la franja, construir este índice de suficiencia y poder hacer una estimación y ver de corregir una deficiencia que se me generó durante el ciclo por un mal manejo de la nutrición inicial o porque mi condición de año y mi demanda cambió. Ustedes recuerden que para el diagnóstico de nutrientes móviles, lo que tracciona es la demanda. ¿Tá?
Entonces es importante que si esa demanda cambie, yo reajustar mi oferta de una forma. Y si no tienen ni el SPAD ni el Green Seeker, lo interesante es que usen el ojo. ¿Tá? Recuerden, siempre ustedes vuelven a los lotes para mirar enfermedades y malezas. Bueno, vuelvan al lote para mirar nutrición. ¿Tá? No se olviden de la nutrición durante el ciclo de cultivo, principalmente para nitrógeno, ¿tá? Principalmente para nutrientes móviles. Recuerden tratar de usar franjas, no cuesta nada, dejar franjas de referencia, ir y mirar el lote. Entonces, nosotros lo que tratamos de trabajar con modelos que sean dinámicos, no estáticos, no definir la dosis en función del principio y olvidámonos de la nutrición, no. Seguir el cultivo, mirar el cultivo y tratar de usar modelos de reajuste de la fertilización. Entonces, nuestro primer consejo respecto a cómo construir N para rendimiento y proteína sería, bueno, miramos la foto, miramos la película, si no lo estamos haciendo, consideremos el efecto antecesor de alguna forma que está jugando en mi modelo de nutrición nitrogenada y no nos olvidemos del monitoreo. Ahora, como ustedes saben, yo puedo ser el mejor manejando nitrógeno, pero con eso solo no alcanza. ¿tá? Entonces, vamos a ver cómo hacer los cimientos haciendo un buen manejo de la nutrición con fósforo. Y para eso los voy a dejar con Fernando. ¿Fer? Gracias, Nahuel. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar acá y compartir este seminario virtual de Fertilab con un gran grupo de amigos. Bueno, básicamente lo que vamos a ver ahora es esto de hacer los cimientos con fósforo, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros, y como bien les decía Nahuel, construimos rendimiento y proteína con nitrógeno, pero fósforo sin lugar a duda le da los cimientos a esa construcción. Y hay muy buenos ejemplos acerca de la importancia que tiene fósforo. Justamente uno de los mejores para la región a la cual estamos hoy hablando, de región pampeana central, región pampeana norte, se refiere a los primeros datos que le mostraba Nahuel de la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe. En esa red, a lo largo de 18, 19 años, lo que más encontramos fue, el nutriente que más respondió al cultivo de trigo fue fósforo, no fue nitrógeno. Así que, digamos, la importancia dada básicamente desde el punto de vista de que buena disponibilidad de fósforo genera un rápido y temprano crecimiento del cultivo y genera un mucho mejor macollaje del cultivo. Bueno, ¿cómo lo vamos a ir manejando al fósforo? Bueno, básicamente ustedes saben que lo primero que recomendamos cuando hablamos de fósforo es conocer el nivel de fósforo Bray según el análisis de suelo, en esos primeros 20 centímetros de suelo, y lo que utilizamos de esa información son curvas de este tipo, ¿no es cierto? Esta curva lo que nos va mostrando es, en el eje vertical, cómo varía el rendimiento relativo del cultivo de trigo en función, en el eje horizontal, del nivel de fósforo Bray. Y los puntos ajustan la curva que ustedes ven ahí, y lo que nos dice esta información es que hay un rango, que llamamos rango crítico, entre 15 y 20 partes por millón, por debajo del cual la probabilidad de respuesta es alta, es decir, abajo de 15 partes por millón tenemos alta probabilidad de respuesta, y por arriba de ese rango, por arriba de las 20 partes por millón, la probabilidad de respuesta es baja. Esa es la información que nos da el análisis del suelo para el caso de fósforo. ¿Cuál es la probabilidad de respuesta que yo tengo? Definimos ese rango crítico entre 15 y 20 partes por millón. Ahora, una vez que tenemos ese valor de fósforo Bray, o sabemos cuál es el nivel de fósforo Bray del suelo o del ambiente que estamos trabajando dentro del lote, tenemos que tomar una decisión acerca de cómo manejar la fertilización. Y creo que muchos de ustedes ya saben que siempre hablamos de fósforo de dos alternativas, ¿no es cierto? Una es fertilizar para el cultivo, lo que decimos fertilizar de suficiencia, solamente para el cultivo que vamos a sembrar este año, o si no, tener una mirada mucho más hacia lo que es el sistema, más mirando el suelo que el cultivo, y que involucra el segundo concepto que estamos marcando ahí abajo, el de fertilizar para construir y mantener, ¿no? Eso implica, como bien dice ahí, mantener y mejorar el nivel de fósforo Bray del suelo, o está dentro de lo que muchas veces se da en llamar reposición, o modelo de reposición, ¿sí? Si lo queremos explicar más gráficamente cuáles son estas dos filosofías, de vuelta volvemos a una curva similar a la que yo le mostraba recién, el rendimiento relativo en función del nivel de fósforo Bray, la curva de respuesta, y acá hay marcada una serie de categorías, ¿no es cierto?
muy bajo, nivel óptimo, alto y muy alto. El óptimo sería ese rango que yo les decía recién, que en el caso de trigo está entre 15 y 20 partes por millón. En la recomendación de suficiencia, mirando solamente al cultivo que viene, al trigo, a la cebada que viene, bueno, decimos fertilizamos debajo de esas 15 partes por millón y obviamente en la filosofía de buscar máximos rendimientos, construir, reconstruir o mejorar o mantener niveles de fósforo verde en el suelo, vamos a fertilizar debajo de ese rango, pero también dentro de ese rango para mantenerlo. Es decir, lo que buscamos es que el suelo mantenga un valor adecuado de fósforo verde, en este caso para el cultivo de trigo. Ahora enseguida lo vamos a ampliar si ustedes quieren para otros cultivos también. Bueno, bajo este concepto, ¿no es cierto? Con ese concepto uno dice, ¿dónde debería definir yo para mi rotación lo que sería ese rango óptimo? Yo les estaba hablando de 15 a 20 partes por millón para el cultivo de trigo. Obviamente, cuando estamos empezando a trabajar con toda una serie de cultivos en rotación, buscamos definir, y esto ya es casi una opinión personal, muchas veces decimos, porque nosotros ahí le proponemos una zona de confort que está para cultivos de grano en 20-25 partes por millón, y en el caso que ustedes estén trabajando con alfalfa un poco más alto, ¿no? Entre 30 y 35 partes por millón. ¿Por qué yo elijo, por qué Nahuel y yo elegimos 20 a 25 partes por millón? Básicamente porque sabemos que con esos valores no voy a tener deficiencias de fósforo en ninguno de los cultivos que pueda trabajar en mi rotación: maíz, trigo, soja, sorgo, girasol. Digamos, con todos esos cultivos yo, teniendo al menos 20 a 25 partes por millón, estoy en un buen nivel de fósforo, y fósforo no va a ser limitante para producir altos rendimientos de los cultivos. Creemos que es importante que ustedes vean, aunque sea brevemente, algunas ideas en cuanto a las recomendaciones sugeridas, y yo remarco ahí sugeridas, de fertilización fosfatada para trigo, según el nivel de fósforo extractable, ese nivel de fósforo Bray y el rendimiento objetivo. Esta tabla lo que pretende mostrarles a ustedes es para distintos niveles de fósforo Bray, la primera columna a la izquierda, lo que serían las recomendaciones de dosis de suficiencia para este cultivo en particular, y la columna a la derecha, la recomendación para una dosis de reconstrucción y o mantenimiento. Y vamos a ver un poco cómo la elaboramos. Y de vuelta les vuelvo a repetir, son recomendaciones sugeridas, porque seguramente acá va a haber algún intercambio de opiniones que esperemos se dé al final en las preguntas que ustedes hagan vía el chat. Bueno, en la dosis de suficiencia ustedes ven que estamos sugiriendo aplicaciones de fósforo que varían según el nivel de fósforo Bray, debajo del rango. Incluso recomendamos algo dentro del rango para mantener altos niveles de producción, y por arriba del rango una recomendación muy baja. Siempre esto está, fíjense, disculpen, esto no lo comenté, en kilos de fósforo elemento por hectárea, ¿no es cierto? Por eso esos valores son tan bajos. Recuerden que para pasar de fósforo elemento, por ejemplo, a diamónico, hay que multiplicar por 5. Para pasar de fósforo elemento a fosfato monoamónico hay que multiplicar por 4.4. Bueno, entonces, con estos valores definiríamos lo que sugeriríamos nosotros con una dosis de suficiencia. Un poquito, incluso, nos movemos un cachito por arriba de ese rango. Y en la dosis de reconstrucción y mantenimiento, en realidad ustedes van a ver dos componentes, ¿sí? El primer componente, si tomamos la categoría de menos de 10 partes por millón como ejemplo, es este que está expresado en esta ecuación, que es 20 menos el nivel actual de fósforo Bray que tenga ese suelo, por 3 kilos de fósforo por parte del millón. ¿Qué define este primer componente? Define la reconstrucción de fósforo del suelo. Buscando un nivel de 20, yo descuento el fósforo Bray que tengo, y a esa diferencia le tengo que dar 3 kilos de fósforo por parte por millón. Si mi diferencia es en un suelo de 5 partes por millón, tengo 15 de diferencia aquí, y esos 15 lo multiplico por 3 para llevar ese suelo a las 20 partes por millón. Y el segundo componente se refiere a la reposición en cuanto a devolverle al suelo lo que saca el cultivo. Y esto es básicamente el rendimiento del cultivo en toneladas por hectárea, y como aproximadamente el cultivo se lleva 3.2 kilos de fósforo por tonelada, bueno, ahí está, el rendimiento por 3.2 kilos de fósforo por tonelada. Lo mismo se da para la siguiente categoría,
En el rango óptimo solamente mantendríamos, y lo mismo haríamos hasta 20-25, incluso lo podemos hacer en 25-30. De vuelta, acá es una toma de decisión a nivel empresario y asesor, porque mantener mucho más allá de 25 mucho sentido no tiene. Acá sugerimos reponerlo para no caerse mucho más, pero obviamente, y en este caso nuestra sugerencia es de arriba de 30 partes por millón, no fertilizar, mostrar el año siguiente. Más de 30 partes por millón no tiene ningún sentido tener para tener alto rendimiento de trigo, cebada y la mayoría de los cultivos. En un ejemplo rápido que ustedes después van a poder ver, les recordamos este material, se lo vamos a hacer llegar al término de este seminario virtual, les vamos a hacer llegar todo el material, así que ustedes lo van a poder repasar y nos pueden llegar a hacer las preguntas que surjan a posteriori, por supuesto. Pero bueno, a un modo de ejemplo, si volvemos a ese trigo de 5.000 kilos por hectárea que les decía Nahuel, si estoy en un nivel de rango de fósforo brain, en un rango óptimo, cercano, digamos, a 17-18 partes por millón, ahí la recomendación es aplicarlo exportado en grano. 16 kilos de fósforo que equivalen a 71 kilos de monoamónico. Si estoy en un rango deficiente, y acá el ejemplo es 9, hay que aplicar lo que se lleva al grano, son los mismos 16 kilos que decíamos recién, y como tengo que subir de 9 a 20 partes por millón, la recomendación va a ser aplicar 33 kilos de fósforo, que surgen de multiplicar esos 3 por 11 partes por millón que tengo que subir. El total va a ser 49 kilos de fósforo, que equivalen a, como decimos ahí, aproximadamente 220 kilos de monoamónico. Y si estoy en niveles muy altos, que pueden ser esos 20-25 que les decíamos al principio, o 30 si ustedes quieren asegurarse mejor, la recomendación es básicamente no aplicar. Ponemos este cartelito de y la soja de segunda. Bueno, porque hasta acá definimos el trigo. ¿Podemos definir la soja de segunda de este mismo paquete? La podemos incluir también. Recuerden que por la residualidad que tiene el fósforo en el suelo, podemos aplicar fósforo para el cultivo del trigo y para la soja de segunda que sigue a continuación. Es decir, pensar un poco en el doble cultivo y no solamente en el cultivo del trigo que estamos trabajando. Entonces, para hacer los cimientos con fósforo, básicamente vamos a tener que analizar el suelo con el valor de fósforo Bray, vemos si estamos en un rango de probabilidad de respuesta o no. Después vamos a tener que tomar en cuenta esa filosofía, como decimos, ¿no? Si vamos a fertilizar el cultivo nada más o vamos a pensar más en el suelo y en la rotación. Si hacemos eso, tenemos que saber cuánto se llevan los granos también y monitorear, que en este caso es monitorear en los años que siguen, ¿sí? Es decir, si yo estoy, como ejemplo nada más, arriba de esas 30 partes por millón, que decíamos que no necesitaremos fertilizar, bueno, al año que viene o a los 2 años habrá que seguir viendo cómo evolucionó el nivel de fósforo del suelo. Bueno, ahora vamos a continuar con el tercer consejo de estos 4 consejos nutricionales que damos para alto rendimiento de trigo y de cebada, que se refieren al plus que me puede dar azufre. Y en este caso le devuelvo la pelota a Nahuel, así que Nahuel, adelante con el tema del azufre. Gracias. Gracias, Fer. Bueno, digamos, cuando uno piensa en el manejo de azufre en los cultivos, en los cereales de invierno en este caso en particular, hay que tener en cuenta un par de cosas para entender cómo manejar el azufre. Uno, que es un nutriente móvil al igual que el nitrógeno, o sea que está expuesto a los mismos mecanismos de pérdida que el nitrógeno, ¿tá? Y las mismas fuentes que uno tiene en cuenta para el diagnóstico de azufre, las debería tener, para el diagnóstico de nitrógeno, las debería tener en cuenta para el diagnóstico de azufre. O sea, debería ver la foto, de alguna forma la película, porque la principal fuente de azufre para los cultivos es lo que aporta el suelo por mineralización de la materia orgánica, y ver el efecto antecesor. O sea, las mismas fuentes. Y también considerar la demanda, porque es la que tracciona los niveles. Estas son las similitudes, 2 nutrientes móviles, azufre y nitrógeno. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que el azufre tiene una baja extracción o un bajo índice de cosecha. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay una gran cantidad del azufre que absorbe la planta, que queda en el residuo y puede ser utilizado por el cultivo que sigue en la rotación. O sea, el efecto residual que Fernando les mostraba para fósforo por su dinámica en suelo, acá lo vamos a ver para azufre, pero por su dinámica en la planta, porque el suelo es móvil. ¿tá? Entonces, el famoso aplicar azufre para el trigo, para el trigo y la soja de segunda lo aproveche también. ¿tá? ¿Cuál es la diferencia con nitrógeno?
es que para el caso de azufre es fundamental la caracterización del ambiente para el diagnóstico. ¿Qué implica eso? Implica ver si son suelos con prolongada historia agrícola, o sea, con bajo contenido de materia orgánica, suelos que son arenosos, sistemas de cultivo muy intensivos. Son todas situaciones en las cuales me van a dar indicio de tener una mayor probabilidad de tener respuesta al agregado de este nutriente. Obviamente puedo mirar la foto, la disponibilidad de sulfato en presiembra. Este es un nivel crítico que se ha ajustado para el sur de Santa Fe, de 10 ppm 0,20 centímetros, la foto en ese momento. También hay que tener en cuenta, para el caso del azufre, si estoy trabajando en lotes que tienen napa, y esa napa tiene sulfato, porque obviamente si esa napa tiene sulfato y la planta está tomando azufre de la napa, voy a tener una baja probabilidad de tener respuesta al agregado de azufre. Otra cuestión es si yo tuviera que hacer riego en esos lotes, analizar la calidad del agua de riego y si esa agua tiene sulfato, porque también es una fuente de azufre para los cultivos. Fíjense que son fuentes que generalmente para nitrógeno no las tenemos. Ahora bien, si llegamos a tener nitrógeno en la napa como nitrato, bueno, sería un problema más ambiental que vamos a tener en ese caso. Pero lo interesante es que es mucho más complejo el diagnóstico de la deficiencia de azufre. Ahora, una vez que identifico los lotes con problemas, le diría yo que el azufre pasa a ser un nutriente más en la rotación. Debería pensar en manejarlo o buscar balances neutros a levemente positivos. O sea, una vez que yo digo, este lote en este ambiente en particular tiene problemas de azufre, ya el azufre lo empiezo a manejar en la rotación. ¿En función de qué? De la extracción, un poco más, un poco menos de lo que se van en los granos. Pero la clave es identificar los lotes con problemas. Entonces, al igual que el nitrógeno, como les decía, podemos medir la foto, hay también umbrales 0,60, como les muestro acá, o sea, disponibilidades, ustedes lo que ven acá es rendimiento relativo en el eje de la SI, en función del nivel de azufre como sulfato en los primeros 60 centímetros para ver la distribución del perfil que tengo. Entonces, si yo tengo niveles de azufre como sulfato por debajo de los 45 kilos, tengo una alta probabilidad de respuesta. Ahora, ¿con eso alcanza? No, porque puede ser que tenga napa, puede ser que esté haciendo riego con agua sulfatada, pero me da un indicio. O sea, tengo bajo sulfato. Por otro lado, en el otro gráfico ustedes ven la película, en función de el NAN en presiembra de cultivo en los primeros 20 centímetros. Entonces, ¿qué me dice eso? Esos son valores para el sudeste bonaerense, que si yo tengo niveles de NAN en presiembra que están por debajo de ese nivel crítico que les marca ahí, de esos 62 ppm, es un lote con alta probabilidad de respuesta. ¿Por qué? Porque el aporte por minimización va a ser bajo. O sea, mido sulfato, me da bajo, el NAM me da bajo, no tengo napas, son ambientes de alto potencial. Bueno, claramente sería un lote con alta probabilidad de tener respuesta al agregado de azufre. Lo interesante que ustedes entiendan para azufre es que una vez que tengo la respuesta, en general que estas andan entre los 15 a 20 kilos de trigo por kilo de azufre, el costo es de 5,8, siempre el beneficio paga el costo de la aplicación. Entonces, la clave es identificar lotes con problemas, y sumar todas las herramientas que yo tengo disponibles para hacer una buena interpretación. Ahora, ¿cuál es el cultivo más susceptible de la deficiencia de azufre? Ustedes ya se imaginarán, es la soja de segunda, que viene después de ese trigo que se consumió todo el azufre. Este es un ejemplo de Cañada de Gómez, bastante cerca de algunos de los que están acá presentes en la reunión, en que les muestra el efecto de la residualidad del azufre aplicado al trigo a la soja de segunda. ¿Qué ven en esas fotos? La foto superior izquierda que ustedes tienen, que dice testigo, eso que es el testigo en el trigo, ¿cuánto rindió la soja de segunda de la foto? Rindió 2.331 kilos por hectárea. La foto al lado dice N en trigo, o sea, se aplicó nitrógeno en trigo, la soja prácticamente no se enteró, 2.400 y pico de kilos. La de abajo que dice NP en trigo, o sea, ya ustedes ven que el rendimiento aumentó un poquito, 2.544 kilos, pero lo que sí ven es que el cultivo, acá está sin cerrar el surco, mientras acá ya cerró el surco, con el fósforo aplicado, ese efecto residual que le decía Fernando, aplicado en el trigo anterior. Ahora, cuando aplican nitrógeno, fósforo, pero también azufre en el trigo, fíjense qué pasa. No solo cerró el surco, sino que cambió el color. Esa clorosis en hojas superiores desapareció y tiene una respuesta de 550 kilos al agregado de azufre en la soja de segunda que se aplicó el azufre en el trigo, o sea, el efecto residual. Siempre tengan en cuenta eso, sobre todo en los ambientes que ustedes trabajan,
que son soja de segunda de buen potencial de rendimiento, ¿tá? Tengan en cuenta no solo el manejo del fósforo para el doble cultivo, sino el manejo del azufre para el doble cultivo en los ambientes en los cuales tengo una alta probabilidad de tener respuesta al agregado de nuestros nutrientes. Por lo tanto, cuando vemos a ese consejo del plus que da el azufre, volvemos a lo mismo. Clave caracterizar ambientes. Medir la foto, medir la película, y obviamente podemos monitorear. Vamos a ver más adelante monitorear cómo. Bueno, por ahí podemos monitorear durante el ciclo, pero más que nada a fin de ciclo con el análisis de grano. Pero de vuelta, para nutrientes móvil es muy importante toda la caracterización que yo hago y siempre tener en cuenta lo que tengo, la foto, pero también tener un estimador de lo que va a pasar durante el ciclo. Recuerden que para esos nutrientes es clave el aporte que hace la materia orgánica por mineralización. Y para esos nutrientes, si mi demanda cambia, por condición de año, por lo que sea, mi demanda, mi rendimiento objetivo, mi dosis debería cambiar, yo debería poder reajustar esa dosis. ¿Tá? Diferente a lo que pasa con nutrientes de baja movilidad. Entonces, el tercer consejo era sobre el plus que podía dar el azufre en ambientes con problemas, y ahora vamos a ver una mirada sobre otros nutrientes que pueden empezar a tener o aparecer en nuestro sistema de producción, siempre y cuando obviamente manejemos bien N, P y S, para lo cual los dejo con Fernando de nuevo. Muchas gracias, Nahuel. Cuando miramos otros nutrientes, vamos a hacer simplemente una referencia rápida a cuáles vemos que pueden surgir como deficitarios en distintos sistemas de producción, ¿no es cierto? En primer lugar, ahí les estoy mencionando el caso de cloro, perdón. Cloro fue un elemento que se estudió bastante para las distintas regiones trigueras de Argentina entre el 2000 y 2006, 2007, les diría yo. Y un poco el resumen de toda esa investigación lo que nos muestra es respuesta de 400 a 500 kilos en ensayos del centro-oeste de Buenos Aires, alguno incluido el sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, pero siempre en situaciones en las cuales estábamos alejados de los principales cursos de agua, es decir, alejados del Paraná o alejados un poco del mar, ¿no es cierto? Lo interesante que puede llegar a tener cloro es que la vía de aplicación de cloro es cloruro de potasio, y como muchos de ustedes ya saben, potasio está bajando en general en nuestros suelos, obviamente no lo reponemos, todavía los niveles para la mayoría de las zonas en las cuales trabajan ustedes, el grupo que estamos charlando hoy, los niveles están altos, pero bueno, si se incluyen también, o algunos de ustedes trabajan en la provincia de Entre Ríos, potasio también sería otro nutriente a ponerle muy bien el ojo para el cultivo de trigo, de cebada y en general para todos los cultivos. Un segundo nutriente al cual le queremos pegar una mirada es el caso de boro, ahora sí. Boro muy relacionado también a los niveles de materia orgánica del suelo, y como bien les decía Nahuel, nitrógeno y azufre vienen de materia orgánica, fósforo también en gran cantidad, pero boro es muy parecido a nitrógeno y azufre, 95 o 99% del boro del suelo reside en materia orgánica, entonces donde vemos caídas de niveles de materia orgánica empezamos a ver respuestas. La respuesta de boro especialmente se ve en primaveras más secas, ¿no es cierto?, en condiciones de menor disponibilidad de agua, y esto es bastante común para casi todos los cultivos, no solamente para trigo, ¿no es cierto? Y hemos visto buenas respuestas especialmente en suelos de también lo que podría ser el centro de Buenos Aires, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Finalmente está el zinc, que probablemente para ustedes sea el micronutriente más reconocido, básicamente por las deficiencias y las respuestas que ha mostrado en el cultivo de maíz. Maíz es particularmente sensible a la deficiencia de zinc, pero los problemas de zinc no se limitan exclusivamente al maíz, sino que también se pueden ver en otros cultivos. Y también hay información de ensayos en distintas zonas del sur-centro de Santa Fe y en Córdoba de respuestas, especialmente por ejemplo en el sur de Córdoba, que es donde originalmente se vieron las deficiencias de zinc, respuestas, les decía, en el cultivo de trigo. Para este caso, en el caso de zinc, les volvemos a recomendar el tema del análisis de suelo. Sabemos que suelos que tienen menos de una parte por millón de zinc, son generalmente los suelos que tienen más probabilidad de mostrar respuesta a este elemento. Entonces, de vuelta, el análisis del suelo acá nos puede dar una muy buena información acerca de cómo manejar este nutriente en particular.
Bueno, entonces, en esta mirada, ¿no es cierto?, que les decimos de otros nutrientes, lo que les sugerimos siempre es caracterizar el ambiente, ver cuáles son las texturas, las materias orgánicas, recuerden lo que les comentaba recién, en especial para el caso de boro, y hacer esos diagnósticos iniciales. Para cloro no les mencioné, pero hay también alguna alternativa de hacer un análisis de suelo, es un poquito más complicado. Pero en el caso de boro y zinc, ese análisis de suelo también nos podría ayudar. Y recoger bastante de la información local, ¿no? Cuando entramos con este tipo de estos otros nutrientes, como decimos siempre, atrás de NPS, recordemos siempre que hay que manejar muy bien NPS para entrar a trabajar con estos nutrientes, y hay que mirar mucho de la información local, apoyarse también eventualmente con los análisis de suelo, les mencionaba especialmente el caso de zinc, pero bueno, son nutrientes sobre los cuales hay que trabajar una vez que N, P y S están bien manejados, para esperar esos niveles de respuesta que vemos que varían, en el caso de estos nutrientes, entre el 3, 4, 5, 6, hasta el 8% hemos visto en algún caso particular de alguno de estos micronutrientes. Un poco para ir cerrando lo que les queríamos comentar hoy, nosotros insistimos mucho siempre en los temas de análisis de suelo, creemos que es el puntapié inicial, decimos siempre, como para que tomemos una decisión o empecemos a pensar cómo vamos a manejar no solamente la fertilidad o la fertilización, perdón, del cultivo que viene, en este caso trigo cebada o trigo soja, cebada soja, sino también para saber cómo está mi suelo dentro de la rotación. Pero hay una herramienta que no usamos muy frecuentemente, que es el análisis de grano. Obviamente el análisis de grano, ahí decimos o preguntamos un monitoreo final, porque obviamente es post-mortem, ¿no? No vamos a corregir el cultivo anterior, obviamente. Pero lo que queremos hacer es conocer la concentración de nutrientes en el grano para que nos diga si hicimos un manejo correcto o no de la nutrición del cultivo en particular. Y para eso hay un par de ejemplos bastante inmediatos o bastante interesantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la concentración de nitrógeno en grano, esta en el caso de trigo la tenemos todos a mano, ¿no es cierto? Porque hablamos de proteína. Y hay muy buena información, clarísima, bien definida por la investigación, que nos muestra que, por ejemplo, cultivos de trigo que tienen ya menos de 10%, decimos 9.6% de proteína, que equivale a 1,68 de nitrógeno, cuando empieza a caer la proteína debajo de ese valor, en realidad ya perdimos rendimiento. No es que estamos con baja proteína, estamos perdiendo rendimiento, y eso se expresa en la concentración de nitrógeno en grano. De la misma manera podemos ver que concentraciones de fósforo en grano menores de 0,3 pueden indicar deficiencias de fósforo. Y en el caso de azufre, también está bastante marcado esto en la información que se ha recogido a través de la experimentación a campo. Vemos que concentraciones de azufre en grano menores de 0,15% y acompañadas por relaciones nitrógeno-azufre superiores a 13:1, es decir, caídas en la concentración de azufre en grano y altos niveles de nitrógeno en relación a ese azufre, también son indicadores de la deficiencia de azufre. Es decir, pensar un poco en análisis de grano como para ver y evaluar lo que uno está haciendo en el manejo de la fertilidad de suelos, en nutrición del cultivo, para proyectar o pensar cómo voy a manejar las próximas campañas. Les dejamos la tablita que está acá abajo, que nos muestra para los distintos macronutrientes y los micronutrientes cuáles deberían ser las concentraciones de esos nutrientes en grano de trigo en particular. Es una herramienta que los invitamos a que la vayan usando, que la vayan viendo, y de paso también, cuando uno mide concentración de nutrientes en grano, va conociendo, sabiendo cuánto está removiendo de esos nutrientes de los suelos en los cuales trabaja. Se puede usar como herramienta del monitoreo, pero también saber cuánto estoy sacando y cómo van mis cultivos, mis suelos, mi sistema de producción en relación a las tablas de requerimientos de nutrientes que ustedes ven en muchas fuentes o en diversas presentaciones o artículos. Finalmente, sí, yo para cerrar, la pregunta que nos queda siempre es, bueno, ¿y todo esto que estamos contando del diagnóstico me permitiría llegar a una respuesta económica? O si ustedes quieren responder un poco la pregunta que está ahí arriba en la diapositiva, es decir, ¿los números dan o no dan? Y para eso vamos a utilizar una tablita que trata de resumir un poco cuáles son las relaciones de precio entre distintos valores de fertilizantes, es lo que está en la primera columna a la izquierda, urea 350 en este ejemplo,
monamónico de 450, sulfato de calcio 180, la de abajo un poco más cara la urea, 450, el monamónico 550 y el sulfato de calcio 220, y las relaciones de precio que se generan con estos precios de fertilizante para cada uno de los nutrientes según el precio del trigo. En este caso tomamos 170 y 200. Esto ustedes lo pueden hacer rápidamente y me imagino que muchos de ustedes lo hacen casi en el día a día. ¿Qué nos permite ver los datos que tenemos aquí abajo? Bueno, que a este precio de trigo y a este precio de urea, 350 de urea, 170 de trigo, para pagar un kilo de nitrógeno necesitamos 4,5 kilos de trigo. Y si tomamos un trigo a 200 y un monamónico a 550, necesitamos 12 kilos de trigo para pagar un kilo de fósforo. Y si quieren para azufre, si tomamos el trigo a 200 y el sulfato de calcio a 180, necesitamos 4,7 kilos de trigo para pagar un kilo de azufre. Bueno, si hacemos estas relaciones y las comparamos con lo que les estamos mostrando acá abajo, que son los niveles de eficiencia más frecuentes en respuesta de nutrientes, en situaciones de deficiencia, ¿no es cierto? Vamos a ver que el margen o la respuesta económica es enorme. Comparar 10 a 30 contra 4, 5 o 6 kilos de trigo por kilo de N, o comparar 40, 60 kilos de grano por kilo de P. Fíjense lo que cuesta el kilo de P, ¿no? Entre 9 y 14. O 40, 80 kilos de grano de respuesta por kilo de S, y el kilo de S me cuesta 5 o 6 kilos de trigo. Bueno, las respuestas son económicas. Pero ¿cómo logramos llegar a esto que está acá abajo? ¿Cómo logramos a esto? Diagnosticando la situación de deficiencia. Por eso enfatizamos el diagnóstico de fertilidad del suelo, porque de esa manera, sabiendo o conociendo mi sistema de producción por estas alternativas que las describimos rápidamente con Nahuel y muchas otras más que ustedes pueden tener en su zona o en otros trabajos, me van a permitir a mí llegar a un mayor rendimiento, a potenciar ese rendimiento de trigo y de cebada, el rendimiento, la calidad, y generar un manejo rentable de estos cultivos y también de todo el sistema de producción. Entonces, diagnóstico para mayor producción y para mayor rentabilidad. Ese sería el mensaje final. Bueno, con eso, de parte de Nahuel y mía, cerramos un poco esta presentación. Se fue un poquito más de lo que esperábamos en los tiempos y pedimos las disculpas. Les agradecemos la atención, les agradecemos que hayan participado. Creo que hay varias preguntas en el chat, así que le paso la posta a Natalia para que, bueno, nos vaya formulando esas preguntas y tratar de ir respondiéndolas entre todos en la medida que podamos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Fernando y Nahuel. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a empezar por nitrógeno. Bueno, ¿en qué momento me conviene muestrear para determinar nitrato? ¿A qué profundidad? ¿Y cómo debo conservar la muestra para su envío al laboratorio? Nahuel. Sí, bueno. Bueno, en cuanto al momento, lo más cercano a la siembra del cultivo, ese es el mejor momento. Obviamente para el caso de cereales de invierno también se puede hacer inicio macollaje, antes de que cierre el surco también podría ser una buena estrategia, pero por la zona en la que ustedes están, siempre es conveniente por ahí en presiembra, pero también se puede hacer inicio macollaje. En cuanto a la profundidad, por lo menos 2 estratos, lo mejor sería ir de 0,20, 20,40 y 40,60, pero si no, por lo menos de 0,20, 20,40. ¿Para qué? Para conocer el perfil de nitrógeno que yo tengo en ese año en particular. Hay muchos modelos de estimación de lo que tengo abajo en función de lo que tengo arriba. El problema de esos modelos es que funcionan en años normales, ¿tá? En el cual la foto realmente no fue muy afectada por las condiciones que tuve previo a tomar esa foto en el barbecho. Porque si no, esas estimaciones fallan. Entonces, por lo menos en algunos lotes, hagamos el perfil de nitrato. Si lo podemos hacer en todos, mejor. Si no, hagámoslo en algunos contrastantes el perfil de nitrato, y en nosotros midamos solamente el estrato de 0,20 o de 0,20 a 20,40. Y la conservación de la muestra para el nitrógeno en general, lo que hay que tratar es ponerlas en conservadoras, con algún refrigerio, y tratar que lleguen lo más rápido posible al laboratorio. Dentro de las 24 o 48 horas, si no la dejo en el torpedo de la camioneta o en la caja, en una bolsa negra, no voy a tener grandes problemas en cuanto a la conservación de esa muestra para nitrato. ¿Tá? Esa sería.
Bien, la segunda pregunta es, si en mi franja testigo, ¿sí? La franja que dejamos sin nitrógeno, tengo que medir rendimiento y también para evaluar la extracción de N, nitrógeno en planta, en grano. Bien, esta es muy buena pregunta. Lo ideal sería, lo más fácil, porque están trabajando a grande escala y demás, sería medir rendimiento, tomar una muestra de esa franja de grano y medir proteína. Nitrógeno, la proteína es nitrógeno, entonces yo después estimo proteína. Tomar nitrógeno en biomasa aérea es muy variable. Es muy variable a nivel experimental en microparcela, imagínense a nivel de lote. Entonces yo lo que les digo es medir bien proteína en grano, medir bien rendimiento y después con el índice de cosecha que es estable, aproximadamente es de 0,7, o sea, el 70% del total que absorbe la planta está en el grano, puedo estimar cuánto absorbe la planta. ¿tá? Y para nivel de producción no le voy a errar por mucho. No me complicaría mostrar biomasa porque tienen mucho error. ¿tá? Pero sí medir bien rendimiento. Medir bien rendimiento, tomar una buena alícuota, medir proteína en grano, y con el dato inicial que tengo de nitrato, más el estimado de mineralización, poder hacer, bueno, cuánto yo estimé que me iba a dar mi testigo y cuánto realmente me dio. Y en función de contrastar esos valores, decir, bueno, ¿dónde está el error? ¿Sobreestimé, subestimé la mineralización? ¿Fue un año de mayor eficiencia? Y ver esas cuestiones. Bien, bien. Bueno, ahora la pregunta es sobre el gráfico del efecto antecesor. La pregunta es, ¿por qué la diferencia entre antecesores da 60 kilos por hectárea, o sea, de menos 20 a más 40, si la diferencia entre las dos curvas que se mostraban es de 30 kilos de N por hectárea? Sí, está bien. Lo que pasa es que lo que muestra las curvas es un ensayo de residuos en maceta que muestra esa diferencia. Los 20 y 40 kilos, o sea, la diferencia de 60, según antecesor, por tiempo no lo mostré, pero es a partir de medir en testigo en condiciones de campo. Un trigo con un antecesor de soja contra un trigo con antecesor maíz y ver la respuesta en rendimiento y en función de eso qué diferencia de requerimiento hay. No sale de ese gráfico directamente. ¿tá? Eso es maceta para ver cómo se descomponen los residuos. Bien, y en relación a ese gráfico, ¿cuál sería el aporte que hace girasol como antecesor? Está muy buena pregunta. El girasol nosotros lo consideramos como un antecesor neutro, efecto cero. ¿Por qué? Porque generalmente es el que más barbecho tengo. Entonces, desde que cosecha hasta que yo un muestreo para nitrógeno, para que sería el invierno, el que tengo más periodo de barbecho, por lo tanto le doy más tiempo a ese suelo para que respire y que ese residuo se descomponga. Entonces, en general, el efecto para cereal de invierno lo consideramos neutro en el efecto antecesor de girasol. Bien, bueno, ahora hay unas preguntas sobre NaN. Es si el NaN se puede medir en las mismas muestras que tomamos para hacer los demás análisis, si lo hacemos en todas las profundidades o solo en las 0,20, digamos. Empiezo de atrás para adelante. Se mide 0,20, medir más a otra profundidad se ha visto que no mejora el diagnóstico, la incorporación de otra profundidad. Y respecto a si se pueden hacer en las mismas muestras, sí, en las mismas muestras que yo tomo para nitrógeno o para fósforo, para materia orgánica, en la de 0,20 solicito la determinación de NaN. Lo importante del NaN es que lo puedo hacer, al igual que fósforo, de cualquier época del año. No tengo que ir a muestrearlo previo a la siembra del cultivo. No, lo puedo hacer, si me queda cómodo, yo hago el muestreo en marzo para fósforo, lo puedo hacer ahí, NaN. No hay una fluctuación marcada estacional de ese pool. ¿tá? Y en general recomendable sería medirlo cada 2 o 3 años, porque si yo no cambio mi manejo, mi rotación, ese pool no va a cambiar. ¿tá? Entonces, lo ideal, si no hacen nada, hacerlo en ambientes contrastantes primero, para que ustedes vean la diferencia con respecto a la media que ustedes consideran de mineralización de sus lotes. Y después, por eso nosotros siempre decimos hacerlo cada 2 o 3 años. Medir en algunos lotes, ¿por qué? Porque es preferible que midan poco, pero que lo hagan bien. ¿tá? Entonces, por ahí se van a medir en todos los lotes, y por ahí empiezan a cometer errores de muestreo y demás. No, hagan lotes contrastantes, para que ustedes saquen la duda de cómo cambia ese potencial de mineralización, y siempre lo ideal sería que también puedan tomar una muestra en una zona de no disturbio, pristina, cuasi pristina, o de poco manejo, sea bajo un alambrado, un casco, una estancia, para que ustedes vean cuál es el valor original de esos suelos. Para ver cómo perdió
calidad desde el punto de vista o salud edáfica del suelo medido con el parámetro NAN, porque van a ver cómo ese valor se fue afectado. ¿Tá? Pero mídanlo cada 2 años y en las mismas muestras y solamente 0,20. Está sin micrófono, Nati. Perdón. ¿Cómo usar el dato de NAN? O sea, ¿cómo repasar eso? ¿Cómo interpretar el dato? Pregunta. Bueno, ahí yo les mostré el ejemplo, ustedes van a recibir el video, pero se lo explico. La idea es, usted le informa al laboratorio un dato de concentración. ¿Tá? Imagínense 50 ppm le da al laboratorio que tiene 0,20. Eso yo lo tengo que pasar a kilos para hacer un balance. Entonces, para algunos cultivos y para varias regiones tenemos el valor de 1 ppm de laboratorio, ¿cuántos kilos por minimización representa en condiciones de campo? Para cereales de invierno, 1 ppm que me da el laboratorio son 2,2 kilos. Entonces, paso de valor de concentración a kilos por hectárea, a eso le sumo el dato de nitrógeno inicial, y hago una estimación del rendimiento del testigo considerando, como les mostré, por ahí, o fui muy rápido, el requerimiento por tonelada de grano. ¿Tá? Se considera más o menos que para producir una tonelada, con 11% de proteína, necesito en el suelo que haya entre 50 y 55 kilos de N. Entonces, tengo el inicial, la foto, tengo el NAN pasado a kilos, lo sumo, imagínense que me da esa suma 150 kilos, si digo que necesito 50 por tonelada, puedo producir en ese lote sin nitrógeno, manejando todo lo demás bien, 3 toneladas de trigo. ¿Tá? Eso es lo que me dice. Después de ahí yo digo, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Planteo ese rendimiento objetivo, con esa proteína objetivo, y aplico a esa respuesta un requerimiento. Esa sería la lógica. ¿Tá? Incorporo el NAN, esa película, la estimación del rendimiento de mis testigos. Espero, si no fui claro, está el video, y si no también le vamos a mandar un escrito con algunos detalles al respecto. Bien. Con respecto a esto, o sea, yo para ajustar la dosis necesito nitrato y NAN. ¿Qué pasa si yo ya fertilicé los lotes? ¿Puedo medirlas, esas variables, o no me sirve? Con nitrógeno, ¿no? Fertilizado con nitrógeno. Una vez que los lotes están fertilizados con nitrógeno, el muestreo de suelo no tiene mucho sentido, tanto para nitrato como para NAN. ¿Por qué? Para nitrato, porque en realidad yo no sé cuánto ese fertilizante, cualquiera sea el fertilizante, está en solución, cuánto se inmovilizó por parte de los microorganismos, cuánto está como nitrato, cuánto está como amonio, entonces el dato ya no me sirve, salvo que haya fertilizado ayer, por ejemplo, incorporada la urea, por si un fertilizante, y yo voy y tomo la muestra de costado, con cuidado y demás. Pero si no, no me sirve. Y para NAN tampoco, por lo que yo mido es amonio. Entonces voy a tener el ruido de la fertilización. Entonces, una vez que fertilicé el lote, lamentablemente, a pesar de lo que nos duele a nosotros, el análisis de suelo para nitrógeno no tiene mucho sentido. ¿Tá? No es recomendable. Tampoco es recomendable cuando el cultivo ya cerró el surco, porque no me va a dar nada en el suelo. ¿Por qué? Porque hay mucho inmovilizado por el cultivo, mucho inmovilizado en la fracción orgánica, por el residuo. Entonces, el cultivo está en un nudo, no muestré en el suelo porque no sirve para nada. ¿Tá? Esa es otra aclaración. Bien, gracias, Nahuel. Bueno, Fer, no sé si querés acotar algo también. Está bien. No, estamos de acuerdo, creo. No, más que claro. No, la próxima pregunta va dirigida hacia calidad, o sea, ¿cuál es el momento oportuno para aplicar nitrógeno para ajustar calidad en grano en trigo? Bueno, en realidad, lo interesante en trigo, en cereales, es tratar de ir construyendo el nitrógeno de la planta. ¿Para qué? Para cuando tenga que removilizar y llenar esos granos que fijó, tengan la suficiente cantidad de nitrógeno para que no me diluya proteína. El cultivo es más inteligente que nosotros. Primero fija grano por supervivencia y después acumula nitrógeno. ¿Tá? En condiciones normales, si tengo una helada en floración, en llenado de grano, obviamente voy a concentrar. Porque ustedes tengan en cuenta, tengo una cantidad de destinos que fijó y tengo que llenarlos con proteína. Entonces, en general lo recomendable es cuanto más cerca estoy de ese momento de removilización, o sea, en hoja bandera o hasta ensayos que se han hecho en espigazón avanzada, obviamente, más de ese nitrógeno va a ir a construir proteína. Siempre y cuando la planta tenga suficiente N. ¿Por qué? Porque si yo voy en hoja bandera y aplico nitrógeno porque no hice el muestreo de suelo, no hice un buen diagnóstico inicial,
la planta va a tomar ese nitrógeno, tanto trigo como cebada, para fijar grano. Entonces me va a diluir más la proteína todavía. Entonces, como norma es acompañar, monitorear y seguir la acumulación de nitrógeno en la planta. Si hice eso, cuando vaya en hoja bandera, mida con espada, con Greenseeker o con el ojo, puedo hacer una aplicación correctiva en la cual voy a mover la proteína en promedio un 1%. No voy a solucionar todos mis problemas por ir en hoja bandera y aplicar un fertilizante sólido líquido, ¿ah? O un foliar. No, voy a corregir siempre y cuando si hice bien las cosas antes que ese momento. ¿Ah? Esa sería la idea. Bien, y en relación a esto, o sea, ¿qué resultados hay o si hay respuestas si uno hace las mediciones con los sensores antes de un nudo o después de hoja bandera, digamos, después de los 2 puntos que vos marcaste como importantes? Sí, antes de un nudo nunca ha dado muy bien. ¿Por qué? Porque en general, para que uno vea en macollaje un estrés de nitrógeno, hice muy mal las cosas por un lado, y por otro lado el requerimiento de N de una planta en macollaje es muy bajo. Usted imagínense un trigo en 3-4 macollos, tiene 50 kilos de N dentro de la planta, 60. O sea, con lo que hay en el suelo, más algo que me mineralice, no debería tener un gran estrés de nitrógeno. Entonces, ir con un sensor a medir ahí, en general, ni en una planta testigo, es muy difícil que me ajuste bien con lo que va a pasar después con rendimiento. Entonces, uno esperaría de antemano, cuando uno usa un sensor de refractancia o de cobertura, como el Greenseeker, que funcionen bien en macollaje, porque la planta no cerró el surco. Bueno, en realidad hay mucho efecto, hay mucha variabilidad en esos momentos, sobre todo tengo malezas también, me detecta otras cosas, entonces en general no ha dado buenos ajustes. Después de hoja bandera, sí, en espigazón, en llenado, hay mediciones y permite corregir. Pasa que es muy tarde por ahí, pero hay ensayos que muestran eso. Hay muchos ensayos en hoja bandera, hay ensayos en espigazón avanzado, y en antesis y aplicaciones foliares. Obviamente que si voy a antesis, cuanto más tarde voy a ir más a construir proteínas, siempre y cuando esa planta construyó el nitrógeno previo a ese momento. Y de vuelta, no voy a cambiar 2 puntos de proteína, voy a cambiar en promedio 1%. O sea, sí, justamente yo estabas comentando esto, Nahuel, y no quería dejar pasar la oportunidad para recordarles que esa corrección que les dicen Nahuel ahí en antesis o en estados muy avanzados para buscar mejorar la proteína, en promedio dan entre 0,3, 1% de incremento de proteína de máximo, ¿no es cierto? Es un momento muy tardío y en realidad a esa proteína la teníamos que haber construido antes. Por ahí, tener en cuenta todas las pautas que nos dio Nahuel para ir construyendo nitrógeno para rendimiento también responden a construir nitrógeno para proteína. Eventualmente lo que puede haber ahí, yo me imagino siempre personalmente, por ahí Nahuel no me corrige, pero es una fertilización de rescate porque el rendimiento se disparó más de lo que esperábamos y no construimos suficientemente nitrógeno y bueno, tenemos que salvar algo de ese nivel de proteína, pero en realidad esa proteína la debíamos haber construido a la medida que también construíamos rendimiento, ¿no es cierto? Me parece que eso es importante enfatizarlo porque muchas veces se piensa, bueno, una aplicación tardía corrijo proteína, no, y corregís un cachito, pero no, tampoco es que vas a salvar un trigo que rendió mucho más de lo esperado, le pusiste mucho menos nitrógeno del que necesitaba, y bueno, sacaste 6.000 kilos y proyectaste 4.000, probablemente tengas 8% de proteína en grano, como muchas veces hemos visto, especialmente en muchas zonas acá de la región que estamos tratando hoy, ¿no? Sí, un comentario respecto a eso. Que ustedes recuerden, estas charlas virtuales son complicadas, pero que si yo quiero cambiar 1% de proteína en 6 toneladas de trigo, porque este año fue espectacular en la zona que ustedes están, pongan el año particular y dicen, no, este año viene para 6, 6,5, yo necesito por lo menos 40 kilos de N aplicado. O sea que estoy también limitado en la cantidad de N que tengo que puedo aplicar en ese momento. Y que tenga agua para absorberlo. Si bien la fertilización foliar puede tener mayor eficiencia, no es del 100%. Entonces, ojo con eso. Con 3 kilos de nitrógeno no voy a solucionar ningún problema. No le hago ni nada, es una inyección a un muerto que le doy. Entonces, ya está. Lamentablemente no hice bien las cosas y bueno, pude ir con una aplicación de 20 kilos de en ese momento para tratar de cambiar ese 0,5, 1% en el mejor de los casos de mi condición de proteína en grano. Eso es interesante que lo tengan en cuenta.
Bien. Bueno, en relación a este tema, y creo que ya está respondida, era si había respuesta a fertilizantes foliares. Bueno, lo que respecta a nitrógeno ya creo que está. Lo eh, importante es la cantidad. ¿Eh? Cantidad. Con 3 kilos, 5 kilos a 6 toneladas de trigo que quiero cambiar la proteína, no le voy a hacer nada. Usted me dirá, no, pero me mostraron que hay un año, sí, un año en particular puede ser que algo haya pasado, que haya tenido más mineralización, pero si ustedes ven las redes de ensayo y la mayor cantidad de casos, no ocurre que con 3 kilos, 5 kilos, 6 kilos de nitrógeno me solucionan los problemas. ¿Tá? Eso tenganlo en cuenta. Bien, gracias. Una pregunta con respecto a NAN. ¿Para qué zonas están ajustados los modelos y cómo varía el NAN desde el sureste al norte de Buenos Aires o de la región pampeana, si somos un poquito más amplios? Sí, en general lo que es región pampeana, sacando Entre Ríos, porque no tenemos ensayos, no llegamos ahí y los grupos de investigación de esa zona están enfocados en otras cosas. Eh, Nosotros lo que hemos visto en trigo, que en general el factor no cambia demasiado entre sudeste, toda la transita va del sudeste hasta el sur de Santa Fe. El factor más o menos por cada ppm de NAN anda entre 2 a 2,4 kilos de nitrógeno que se mineraliza. ¿Tá? Ese es el valor que tenemos. Ahora, si vamos al cultivo de... ¿Por qué? Porque no hay tanta diferencia en temperatura, no es tan variable. Ahora, cuando vamos a cultivos de verano, en el cual tenemos mucha diferencia de temperatura y también mucha diferencia en disponibilidad hídrica, ahí sí vemos que en la zona núcleo, donde ustedes están, nosotros llamamos norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, ahí por cada ppm que yo tengo de laboratorio, el aporte por mineralización para los cultivos de verano anda, depende de la fecha de siembra, desde 3,6 kilos hasta 4,5 kilos puede ser, mientras que en el sudeste no supera los 3 kilos para un maíz, por cada ppm en un maíz sembrado temprano. Entonces, es mucho mayor el impacto en cultivos de verano y de siembras tardías, en cuanto al cambio del factor, que en cultivos de invierno. Yo usaría ese factor de 2,2 en trigo, en cebada, y lo que haría es dejar la franja testigo y validar el modelo. ¿Por qué? Porque de vuelta, usted tiene el dato de rendimiento del testigo, el dato de proteína, puede decir, Nahuel, pero yo con el dato de NAMI, el dato inicial me dijo, yo he estimado 3.000 kilos, y me dio 2.500, o me dio 3.500. Bueno, reveamos el factor, analicemos el año, para ver por ahí en sus ambientes, como nos ha pasado en el norte de Córdoba, o en otra zona en la cual no hemos trabajado, particularmente en microparcelas, en el cual hemos tenido que reajustar, a pesar de lo que nosotros pensábamos de antemano, el factor por las condiciones y en función de las franjas testigos. No queda otra forma, pero de esa forma ustedes pueden variar los factores. Bien. La otra pregunta es, ¿hasta qué momento el análisis de suelo, o sea, la determinación de nitrato en suelo, es eficiente? Digamos, ¿en qué momento ya no tiene sentido muestrear suelo cuando tenemos el cultivo en pie? Bueno, como les comentaba, en general una vez que el cultivo cierra el surco, como norma, ya no tiene mucho sentido porque voy a tener bastante inmovilización en la planta. Si no, tengo que ver de alguna forma de cuantificar eso que tengo en la planta y demás. Entonces, debería ir hasta inicio de macollaje mi muestreo, ¿tá? En cereales de invierno. Como norma sería eso. ¿Por qué le digo eso? Porque si ustedes empiezan en inicio de macollaje, el último lote terminan en un nudo, más o menos, muestreado. Entonces, traten de adelantarse y tomar la muestra como máximo en inicio de macollaje, en un macollo. ¿Tá? Bien. Y con respecto al NAN, digamos, si además de la latitud no deberíamos afectar el NAN por algún factor como materia orgánica en relación a la concentración de limo más arcilla. Sí, en realidad lo que se ha visto, usamos NAM porque hoy la investigación ha cambiado su visión respecto a que la materia orgánica per se es un pobre estimador per se, digamos, toda la materia orgánica, ese conjunto, ese pool, o no es muy sensible a los cambios de corto plazo y de uso del suelo. El NAN es mucho más sensible que la materia orgánica. Y además, es un proceso, digamos, es una incubación, un proceso biológico. Entonces está más relacionado con lo que pasa con la actividad de los microorganismos en los brotes en particular. Por un lado, entonces se ha visto que el NAN es más sensible que la materia orgánica,
que el total ese, porque acuérdense que el NAN lo que hace es estimar una fracción orgánica lábil de nitrógeno, no el nitrógeno orgánico total del suelo, no la materia orgánica total del suelo, y una fracción muy chiquita, que es la que mineraliza durante el ciclo de cultivo. Eso estima el NAN, ¿tá? Por un lado. Y por otro lado, en general, los modelos que nosotros hemos tratado de utilizar, sumando limo más arcilla, o sea, en realidad, no sumando, no por un cociente en NAN limo más arcilla, como ustedes vendrán por algunos trabajos que hay en el oeste de Beto Quiroga, que muestra eso, sino más que nada pensando que, bueno, dos lotes de la misma zona, con igual NAN, pero con distinto fracción fina, como están menos expuestos en uno que en otra, imagínense un lote más arenoso, tiene un pool, pero está más expuesto, está menos protegido, mineraliza más. Eso es lo que uno pensaría de lógica. Tiene un pool, el mismo pool, pero está más expuesto a la mineralización. Lo que nosotros hemos visto es que en general, cuando la textura no nos ha ayudado a explicar eso, para nuestro pool de datos, nuestro set de datos, no trabajamos con muestras de Entre Ríos, pero en general lo que hemos visto es que no contribuye sumarle el dato de porcentaje de arcilla y limo. Y lo que en detrimento de esto hace es sumarle complejidad al análisis, porque tengo que hacer la determinación de limo más arcilla en laboratorio, ¿tá? Y el costo. Entonces, en realidad, en la relación costo-beneficio, hemos visto que por ahora, para los ambientes que nosotros trabajamos, no habría que sumar el dato de arcilla y limo. Eso no quiere decir que usted diga, no, pero en Entre Ríos o en una zona en particular yo veo, de vuelta, la protección del pool es importante. En nuestros modelos de diagnóstico, lo que nosotros vemos por ahora es que no contribuye a mejorarlo. ¿Tá? Bien, gracias Nahuel. Bueno, vamos a pasar a fósforos y luego surge alguna pregunta sobre nitrógeno, volvemos, no hay problema. Bueno, Fernando, la pregunta está dirigida hacia el umbral de fósforo en trigo, si varía con la textura del suelo y cómo se observa en soja. Bueno, no tenemos referencias que varíe con la textura del suelo. Lo que nos hace variar muchas veces la textura del suelo es un poco ese factor que yo les dije para pasar o aumentar una parte por millón de fósforo, ¿no? En la tabla que les mostrábamos hablábamos de 3 kilos de fósforo para aumentar una parte por millón a los lotes que están en niveles bajos. Si uno se mueve más, de vuelta, hoy estamos muy picoteando alrededor de Entre Ríos, pobre, pero si nos vamos más hacia el este, hacia zonas de arcilla, más niveles de arcillas del tipo de morilonita, sí, los trabajos, por ejemplo, de César Quintero en la Facultad en Paraná, muestran que ese valor puede ser un poco más alto, es decir, que no bastarían 3 kilos para subir una parte por millón, sino que probablemente tenga que trabajar con 3,5 kilos o incluso hasta 4 para subir una parte por millón. Pero a nivel del rango, en los trabajos que hemos hecho en región pampeana, a pesar de las diferencias que hay en textura, no se ve diferencia en ese rango crítico. Y había una segunda parte, Natalia, de la pregunta, algo de soja, ¿qué era Sí, exactamente? ¿cómo se veía el umbral ese de fósforo en soja? ¿Cómo se observaba en soja? ¿Cuál es el rango del umbral en Claro. soja? Bueno, el umbral en soja está más o menos entre 9 y 11 partes por millón. Ese es el valor más o menos del rango, es un poco menor. Con lo cual, y yo aprovecho porque acá había una pregunta que llegó por el chat, pero que me llegó a mí, que creo que vos no la tenés, acerca de cuál es la recomendación. Aprovecho esta pregunta tuya para ver cuál es la recomendación de manejo de fósforo para soja de segunda sobre la base de haber construido adecuadamente el fósforo para el trigo. Si yo construí adecuadamente el fósforo para el trigo, lo que tengo que hacer para la soja de segunda sería eventualmente simplemente devolver lo que se puede llegar a llevar la soja de segunda, ¿sí? Es decir, supongamos una situación, vamos a imaginarnos un suelo como el del ejemplo que le mostrábamos en la presentación, de 9 partes por millón. Si yo digo, lo quiero llevar a 20, tengo que agregar, eran 33 kilos de fósforo, 11 partes por millón por 3 kilos por parte por millón, ¿sí? Y después era la reposición de fósforo, que surgía de ese valor de 3,2 kilos de fósforo por cada tonelada de trigo. En el caso de soja, habría que, y si yo voy a fertilizar trigo-soja al momento de la fertilización del trigo, habría que sumarle lo que espero que pueda rendir esa soja de segunda, que eventualmente, supongamos que va a ser, digamos, 3 toneladas, para hacer fácil los números, alrededor de 4,5
kilos de fósforo por tonelada, si las cuentas ahí no me engañan, son más o menos 13,5 kilos de fósforo más que habría que sumar. Siempre recuerden que estamos en términos de fósforo. Ahora, entonces tengo, por un lado, los 33 kilos para subir, más creo que eran 16 kilos para reponer el fósforo, más 13 kilos para reponerlo de soja. Eso da un número bastante grande, probablemente esté en el orden de los 260, 270 kilos de monoamónico. Una acotación importante que no hicimos en la presentación y que ustedes tienen que tener en cuenta o pueden utilizar es que cuando decimos de la parte de subir, de pasar de 9 a 20 partes por millón en el suelo, esa subida en realidad la estamos marcando para el cálculo como que la hago en una fertilización, un año. En realidad, si yo lo que quiero es subir el nivel de fósforo del suelo, lo puedo dividir esa subida, por ejemplo, en 3, 4 años, ¿sí? Entonces, para volver al ejemplo, si yo dije 33 kilos para subir de 9 a 20, bueno, por ahí puedo hacer 11 kilos dividido en 3 aplicaciones. Pero siempre recuerden que ya estoy aplicando lo que se lleva el trigo y lo que se lleva la soja, que en el ejemplo eran 16 kilos de fósforo en el trigo y 13 kilos de fósforo en la soja. En vez de poner los 33 kilos para subirla de 9 a 20, pongo 11 este año, 11 el año que viene y 11 el otro año. Esto mejora dos aspectos. Uno es la parte financiera, obviamente no estoy gastando o invirtiendo en ese fósforo para subir todo en un año, sino que voy amortizando, digamos, un poco el costo de esa subida. Y la otra es que cuando tenemos altos niveles de aplicación de fósforo, muchas veces lo que ocurre es que los cultivos entran en algo que llamamos consumo de lujo, ¿eh? Es decir, yo le hago esa aplicación de 300 kilos, 350 kilos de fertilizante, y en vez de tener 0,3 el grano de trigo, ahora puede tener 0,35, 0,4. Entonces me cambia todas las cuentas, ¿se entiende? Entonces, eso son los dos aspectos que nos hacen por ahí repartir en 3, 4 años la subida, siempre y cuando pongamos la reposición, ¿sí? Es decir, siempre y cuando ya pusimos lo que se lleva en los cultivos. Y bueno, la subida la repartimos a lo largo de los años. Si no fue claro, está el chat, así que volvemos a preguntar. Bien, Fernando. Natalia. Continuando esa pregunta, en la misma persona, decía que preguntaba esto del fósforo en soja de segunda, porque en Uruguay algunos recomendaban mostrar fósforo a la siembra de soja en concreto, porque muchas veces está inmovilizado y es necesario aplicarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, generalmente, a ver, ya nos movimos más al este todavía, cruzamos para Uruguay. Generalmente lo que vemos en esa, o lo que yo he visto en esa situación, y por ahí surge alguna pregunta más atrás de eso, es que lo que ha pasado es que se ha aplicado bajos niveles de fósforo a la siembra del trigo, o el trigo ha rendido más. Entonces, cuando uno llega al momento de la siembra de esa soja de segunda, se encuentra con lotes que están bajos en el nivel de fósforo, porque o no lo subí, o me quedé corto en la aplicación del trigo. Entonces la soja de segunda se encuentra con una situación en la cual hay bajo nivel de fósforo del suelo, ¿sí? La inmovilización de fósforo que se da en los residuos de ese trigo, en realidad el 75% del fósforo va para el grano. Entonces lo que me quedó en el residuo es el 25%. Y la misma descomposición a lo largo del ciclo o de la soja de segunda viene atrás del trigo es bastante rápida. No es una cantidad significativa lo de la inmovilización, me parece. Me parece que en realidad lo que pasa es que uno se quedó corto de fósforo en el momento de fertilizar el trigo. Me parece que es más por ese lado. Gracias, Fernando. La próxima pregunta es si hay algún dato de aporte de fósforo orgánico del suelo al cultivo, si se ha hecho alguna medición al respecto. Sí, al respecto, todo lo que nosotros le presentamos en realidad es trabajando es muy buenas las preguntas, muchas gracias, me olvidé decirlo porque vienen muy bien para complementar y discutir un poco más lo que venimos charlando, ¿no? Nosotros les presentamos el nivel de fósforo Bray, o utilizamos el nivel de fósforo Bray. Fósforo Bray en realidad nos mide fracciones orgánicas de fósforo del suelo, es
una evaluación, una extracción de fracciones inorgánicas de fósforo del suelo. Entonces siempre nos queda esa duda, si distintos niveles de materia orgánica llevan a distintos rangos de fósforo Bray o hay que hacer alguna corrección. En la sintonía fina hay algunos trabajos que se están haciendo buscando eso, pero al momento, en realidad, los aportes que han hecho esos estimadores de la mineralización de fósforo no mejoran la calibración o el diagnóstico que podemos hacer. Reconozcamos que del fósforo total del suelo, 50-70% puede ser orgánico. Entonces siempre pensamos que ese puede ser una forma de mejorar o hacer más efectivos, más eficientes los diagnósticos que hacemos, ¿no? Sumar algo de la fracción orgánica. En realidad, el fósforo Bray ha sido bastante bueno con nosotros en cuanto a que era medir y determinar esos rangos críticos, incluso con distintos niveles de materia orgánica, funciona bastante bien. Probablemente, y eso espero, que en los años que sigan tengamos algún indicador, como es el NAN, ¿sí? Para nitrógeno, como es el NAN, Nahuel le mostró que el NAN hasta puede servir para indicarnos algo de azufre. Bueno, se seguirá trabajando en esa línea y ver si hay algún tipo de aporte de algún indicador de mineralización de fósforo orgánico. Bien. La próxima pregunta es si tienen alguna experiencia sobre el uso de fuentes de fósforo líquido, pero formulado sobre una matriz orgánica. Sí, me parece que parece que tiene nombre y apellido el producto, por lo que están preguntando. Pero bueno, en realidad los fósforos líquidos, y por ahí Nahuel puede complementar si gusta ahí, pero en realidad lo que yo he visto es que tienen prácticamente el mismo nivel de eficiencia kilo de P por kilo de P, ¿no es cierto?, que los fósforos sólidos. Un poco hay una cantidad de mitos alrededor de eso, pero en realidad cuando uno está aplicando fósforo al suelo, una vez que el fósforo entró en el suelo, obviamente el suelo no sabe si es líquido o sólido, es fosfato. Digamos, no hay mucha discusión acerca de cuál es la fuente que vino. Y en realidad toda la experimentación y la información que ha surgido de investigación muestra que, excepto que sean suelos calcáreos, los fósforos líquidos y los sólidos tienen kilo de P a kilo de P la misma eficiencia. Muchas veces lo que uno ve de diferencia es que, bueno, este líquido tiene tal otro nutriente, entonces en realidad no es una respuesta extra a fósforo, sino que es una respuesta extra a ese nutriente, o el sólido a veces, ¿no? Entonces, por eso decimos siempre kilo de P a kilo de P y no kilo de producto a kilo de producto, porque eso es lo más importante, ¿no es cierto? Evaluar mismas dosis de el nutriente, no de producto de fertilizante. La pregunta estaba referida por ahí a algunas matrices orgánicas. Esa es una línea que están trabajando muchas empresas a nivel mundial para ver si esas matrices orgánicas le permiten al fósforo mantenerse más disponible a lo largo del tiempo. Yo personalmente no conozco tanta información como para decirles si funcionan o no funcionan. La información, la que he visto hasta ahora, es variada, así que no les podría responder con precisión exactamente de ese producto, porque no tengo la información suficiente. Bien, Fernando. Continuando con la pregunta anterior respecto a la soja de segunda, dice, si para esa soja de segunda, partiendo de la siembra de trigo con niveles bajos a medios de fósforo, si uno puso todo el fósforo a la siembra del trigo, ¿sí?, para una rotación trigo-soja, entonces, digamos, no se pondría nada de fósforo antes de la siembra, digamos, de la soja de segunda. No, exactamente, perfecto. Nosotros siempre decimos, a trigo soja hay que pensarlo, de nutrirlo y eventualmente fertilizarlo, si es posible en una sola operación, porque es factible. Los nutrientes que necesitamos aplicarle generalmente a la soja de segunda, o que necesita o es deficiente la soja de segunda, son fósforo y azufre. Fósforo y azufre tienen suficiente residualidad en el suelo, desde un trigo a una soja de segunda, como para poder manejarlo todo directamente en el trigo, ¿sí? Eso me ahorra un aspecto operativo muy importante. Digamos, soja de segunda fertilizando y sembrando al mismo tiempo genera una complicación logística, ¿no es cierto? Obviamente ese es un
una ventaja. Una desventaja es que yo estoy invirtiendo en fósforo al momento de fertilizar el trigo, que también va a ir a la soja de segunda, y bueno, hay un costo financiero. Pero desde el punto de vista del manejo y de la dinámica de fósforo y de azufre, perfectamente se puede hacer, y es lo que se recomienda, y eso está ampliamente evaluado, digamos, ya son ensayos de hace ya unos cuantos años, que evaluaron fertilizar el trigo y separado la soja de segunda versus fertilizar al momento del trigo los dos cultivos, y se ve que la respuesta es similar, dado por la naturaleza, la dinámica que tienen fósforo y azufre, que tienen residualidad suficiente desde una aplicación en el trigo hasta la soja de segunda. Así que en ese aspecto facilitaría mucho más la logística, ¿no? Y como ven ustedes, otra cosa interesante también es que los números no son tan altos, porque siempre nos imaginamos, bueno, hago trigo, soja de segunda, es una cantidad enorme de fertilizante que tengo que aplicar en el trigo. Generalmente ahí tengo más tiempo y las cantidades no son tan altas, porque si estamos hablando, piensen que si fuera a reponer nada más, en el ejemplo que decíamos recién, que son 16 kilos, un suelo de 15, 20 partes por millón, que le voy a reponer nada más que lo que se lleva el trigo y la soja. A los datos que decíamos recién, estamos hablando de 130 kilos de monamónico, ¿sí? Que lo podríamos aplicar para los dos cultivos al momento de fertilizar el cultivo, a la presiembra del trigo o a la siembra del trigo mismo. Bien, gracias Fernando. Bueno, si no hay más dudas sobre fósforo, vamos a pasar a azufre. La pregunta sobre azufre, bueno, ya lo dijo Nahuel en la charla, pero bueno, lo vamos a repasar. Era si es necesario medirlo en todos los lotes, todos los años, digamos, y hasta qué profundidad. Bien. Sí, lo ideal, obviamente, en nutrientes móviles, lamentablemente, hay que medirlo todos los años y lo más cerca a la siembra del cultivo. ¿Tá? Eso sería lo ideal. En cuanto a la profundidad, el mismo criterio que para nitrato. O sea, con más razón para el caso de azufre, deberíamos tener idea del perfil de azufre que hay en el suelo. Una vez que identificamos eso, y sabemos que no tenemos nada, no tenemos sulfato bajo y demás, yo puedo usar, hay modelos también, que a partir de los estratos arriba, estimar lo que tengo hasta 60 centímetros. Ustedes igual en la zona, están en la zona del sur de Santa Fe, las calibraciones de la red de CREA están realizadas con medir azufre como sulfato 0,20 centímetros. O sea que podrían tener como referencia el valor de umbral de, el valor actualizado alrededor de las 7 partes por millón más o menos. Pero de vuelta, el mismo criterio, medirlo solamente 0,20 centímetros en todos los lotes no tiene mucho sentido. Yo preferiría como norma que agarren lotes contrastantes, sí, que agarren lotes contrastantes, lo midan hasta 60 centímetros y no en todos los ambientes. Después en los demás pueden medir solamente arriba y hacer las estimaciones. Y sí todos los años, no queda otra. Salvo que yo ya identifique el lote tal tiene problemas de azufre, entonces yo voy a manejar ya azufre pensando en un balance, como decíamos hoy, neutro a levemente positivo en la rotación. Una vez que yo digo, bueno, estos lotes tienen problemas de azufre, no necesito hacer muestreo todos los años. Ya está, lo chequeo cada 3 o 4 años cómo están los niveles de sulfato en suelo. ¿Tá? Bien, con respecto a azufre no tenemos más preguntas. La pregunta siguiente está dirigida a zinc y es si el umbral de zinc en suelo también es de 1 ppm, al igual que para maíz, o cambia, para trigo, digamos. Sí, en realidad no tenemos tantas experiencias o resultados de investigación para zinc en trigo como tenemos para maíz, ¿no? El objetivo siempre fue maíz porque es el más sensible. Pero algunas experiencias, fundamentalmente algunas que existen acá, que se generaron en la unidad integrada en Balcarce, muestran que podría ser alrededor de ese valor. Y de hecho, a nivel mundial se toma ese valor de referencia de 1 parte por millón para trigo. Así que preliminarmente y hasta que podamos juntar la información, yo les diría que no es nada loco en absoluto tomar 1 parte por millón. Y mi hipótesis sería que lo más probable es que ese valor de 1 parte por millón se sostenga para trigo como se sostuvo para maíz. De todos modos, obviamente habrá que confirmarlo, pero la información preliminar mostraría que sería ese el mismo valor.
Bien, y por último, la pregunta está dirigida hacia tomar muestras de grano, digamos, ¿cómo hago para que la muestra sea representativa? Y si es necesario analizar todos los nutrientes o basarse en los nutrientes básicos como NPS. Sí, bueno, la muestra representativa es simplemente la lógica que siempre se marca cuando buscamos sacar una muestra representativa de hoja o de suelo, sería caminar el lote. En este caso no vamos a caminar el lote, pero sería bueno tomar muestras de distintos sectores de grano, eso a medida que se va cosechando, y después se puede mezclar y eventualmente homogeneizar una muestra que represente un lote o un ambiente dentro de un lote, ¿no es cierto? Eso sería lo más adecuado. De todos modos, siempre ya el hecho del movimiento de la cosecha muchas veces uniformiza mucho más que lo que a veces tenemos cuando vamos a buscar una muestra de suelo o de hoja a algún sector del lote en particular. La segunda parte era acerca de... la segunda parte de la pregunta, Natalia. No, era si era necesario determinar todos los Todos. nutrientes o solo los más importantes, como NPS, digamos. Sí, esto es fuera de Fertilab, si ustedes lo quieren poner así. Generalmente cuando le pedimos un análisis completo de grano de hoja, cuando pedimos un análisis de hoja o de grano, mi opción siempre es que ustedes lo pidan completo, porque ya tienen la muestra, ya enviaron la muestra, y generalmente el agregado del costo de saber cuáles son todos los valores de todos los nutrientes no es mucho mayor que pedir nada más que NPS. De hecho, no nos lo van a decir, pero el laboratorio en realidad tiene que preparar la muestra casi de la misma forma que la prepara para nitrógeno, fósforo y azufre, para todos los demás nutrientes. Entonces, es una opción interesante de, si yo mando la muestra, saber o tener idea de todos los nutrientes. Una vez que ustedes por ahí hicieron muchas muestras de análisis de grano y ya más o menos ven que el valor es estable, por ahí si quieren se concentran en algún nutriente en particular. Pero si van a hacer NPS y alguna otra cosa más, ya les conviene pedir la muestra completa. No sé, por ahí, Natalia, eso es más del laboratorio, si vos querés comentar algo al respecto. No, está bien, Fernando. Básicamente era eso, digamos, a eso estaba dirigida la pregunta. Bueno, preguntas no hay más, no sé si les parece, damos por finalizado. Aparentemente ya no hay más dudas. No sé, Fernando y Nahuel, si quieren decir algo. Nahuel. Bueno. Estamos pasando la pelota. Sí. Bueno, empiezo yo si quieren. Bueno, les agradecemos fundamentalmente la participación. Veo que todavía están todos escuchando las preguntas, así que eso es excelente. Y de mi parte, personalmente, agradecerle a Fertilab la posibilidad de haber estado en este evento, dadas las circunstancias de esta cuarentena que nos tiene a todos muy preocupados. Así que, bueno, nuestro agradecimiento, y bueno, a disposición les va a llegar información, creo, Nahuel, a través de la presentación y también del escrito de fósforo, ¿no? De trigo, perdón, ¿no? Así que bueno, les va a llegar más información, y bueno, estamos a disposición tanto Natalia como Nahuel y yo. Nahuelito. Bueno, no, al igual que Fernando, agradecerles a todos por haberse sumado a esta iniciativa de estos encuentros virtuales. La idea con Fernando y en general este tipo de actividades es, fuera de Fertilab, si bien estamos formando parte de la empresa, es hacer transferencia de todo el conocimiento que se ha generado en nutrición de cultivos, del cual vemos que se aplica un porcentaje muy bajo. Entonces, la idea de esto es por ahí acercarles a los asesores de cada región los avances que hay en el conocimiento sobre dinámica de nutriente y diagnóstico, para que cada uno en su zona pueda ir ajustándolo y bajándolo al nivel de lote, con el objetivo de producir cada vez más, pero siempre cuidando el medio ambiente. Así que, por mi parte, muchas gracias, y bueno, Natalia, te dejamos para el cierre. Bueno, gracias Nahuel y Fernando, la verdad que creo que han sido muy claros. Lo que yo les quería comentar era que la sucursal, bueno, debido a esta época, digamos, de cuarentena, estamos medio limitados con el tema transporte, pero la sucursal en Venado Tuerto está abierta, están recibiendo muestras. Lo que está un poco lento es el tema del transporte, o sea, los
no salen todos los días los micros como lo hacen frecuentemente, pero sí tengan la tranquilidad que las muestras se están recibiendo, se están procesando y se están enviando a Mar del Plata, ¿sí? Donde por ahora estamos trabajando en horario reducido de 9 a 12, con personal rotativo, pero lo que es el área técnica, o sea, nosotros tres, estamos activos todo el tiempo vía chat o vía mail o teléfono, bueno, nada, para comunicarles eso. Y nada, agradecerles por haberse mantenido hasta el final de la reunión y por haber participado. Por mí nada más, muchas gracias. Estamos por finalizada la reunión. Hasta luego, gracias. Hasta luego.